Me llamo Rob, pero todo el mundo me llama Tortuga. Soy originario de Kentucky, pero en 2005 me mudé a California para trabajar en una granja de marihuana en el condado de Humboldt, y por culpa de Bigfoot soy el único superviviente de esa granja. Lo que sigue es mi verdadera historia del ataque de Bigfoot, tras el cual fui el único superviviente. Nunca creí en los monstruos. En Kentucky, lo más parecido a monstruos de verdad que teníamos eran los osos. Así que cuando llegué a una granja aislada en el norte de California, buscando nada más que ganarme la vida y un lugar donde olvidar mi pasado, lo último que esperaba era encontrarme cara a cara con una leyenda. La granja no estaba a la vista, rodeada de densos bosques que parecían tragarse el cielo. La jefa era mía, una mujer con los ojos tan afilados como el machete que llevaba. Era justa y honesta, pero me exigía mucho más trabajo del que estaba acostumbrado. Al cabo de pocas semanas estaba en mucha mejor forma que cuando llegué a la granja. El médico era un hombre inteligente que podía contarte todo sobre los niveles de pH en los suelos. Era doctor en horticultura por la Universidad Estatal de Santa Cruz y podía enseñarte muchas cosas, pero también era arrogante, y sin embargo no se merecía lo que pasó. Y luego estaba Sasha. Tenía la constitución de un tanque y era simpático, como alguien que se preocupa por los problemas que se acercan demasiado a nuestros cultivos. Este tipo simplemente daba miedo. Era un ex oficial de las fuerzas especiales rusas, convertido en mercenario y probablemente el hombre con más sangre fría que había conocido. La vida en la granja seguía un ritmo constante, marcado por la salida y la puesta del sol. Era un trabajo duro, pero tenía una sencillez de la que no me había dado cuenta. Pero esa sencillez se hizo añicos la noche que la vi. Una sombra entre los árboles, demasiado grande para ser humana. Solo con mirarla me latía el corazón. A la mañana siguiente se lo conté al equipo, esperando que se rieran. Pero, en lugar de eso, me encontré con el silencio. Finalmente Doc habló, con un brillo de emoción en los ojos. «Sasquatch», dijo, y la palabra quedó flotando en el aire entre nosotros. Sasha resopló y Mia nos dijo que nos concentráramos en la cosecha, no en las historias. Pero la semilla de la preocupación ya estaba sembrada. Al día siguiente encontramos huellas enormes que rodeaban la granja y desaparecían en el bosque. La explicación de Sasha de un oso no encajaba. Los osos no dejan huellas así. Las noches se volvieron cada vez más tensas. Sonidos extraños resonaban entre los árboles y la sensación de que nos vigilaban se convirtió en una compañía constante. Empecé a llevar una linterna y un cuchillo conmigo cuando salía al anochecer, pero la luz solo parecía intensificar las sombras. Fue una de esas noches cuando la realidad de nuestra situación se hizo imposible de ignorar. Estaba comprobando el perímetro cuando lo oí, un gruñido bajo y gutural que parecía venir de todas partes y de ninguna. Me di la vuelta y mi luz captó un par de hoyos que se reflejaban en mí como lunas gemelas. Entonces salió a la luz y lo vi en plena forma de Bigfoot. La criatura legendaria estaba de pie ante mí, con su enorme cuerpo más pequeño que los árboles que nos rodeaban. Entonces, emitiendo un sonido que podría haberse descrito como un gruñido o un suspiro, se dio la vuelta y desapareció en el bosque. Un momento después, el viento transportó su olor hasta mí y me estremecí. Puede que incluso vomitara un poco. Era malo, podrido. No sé cómo describirlo, pero era a la vez lo peor que había olido nunca y un olor que jamás olvidaría. Volví corriendo a la cabaña, irrumpiendo por la puerta con una historia que sabía que sonaba a locura. Pero por la mañana, todo el mundo vio las huellas, la prueba silenciosa de la verdad de mis palabras. No estábamos solos, y fuera lo que había en la oscuridad, nos estaba observando. Las noches que siguieron convirtieron nuestro aislado refugio en una fortaleza sitiada. Ya no eran solo los ojos que nos observaban, ni las pisadas que aparecían como amenazas silenciosas. Era la sensación de ser cazados, atrapados en un juego que no sabíamos cómo jugar. Mia intentó mantenernos concentradas,
insistiendo en que siguiéramos con nuestras rutinas. Pero el miedo nos había calado hasta los huesos. Sasha, antes desdeñoso, ahora patrullaba la granja con un rifle siempre al alcance de la mano, sus ojos escudriñando la arboleda en busca de cualquier señal de movimiento. Doc, a pesar de su entusiasmo inicial, se volvió callado, su mirada a menudo distante, como si reconsiderara nuestro lugar en este mundo oculto. Todo se intensificó una tarde, cuando el sol se ocultó en el horizonte y nos dejó envueltos en una oscuridad tan densa que sentíamos como un peso en el pecho. Estábamos reunidos en el camarote principal, repasando las tareas del día siguiente, cuando el primero de los gritos rasgó la noche. No se parecían a los gritos de ningún animal que hubiera oído nunca. Angustiados, llenos de una rabia y una pena que nos helaron la sangre, salimos corriendo, con las linternas perforando la oscuridad, solo para encontrarnos con el silencio. Fue entonces cuando los vimos, unas figuras que se movían al borde del bosque. Demasiado grandes para ser humanos, sus ojos nos devolvían el reflejo de la luz. Antes de que pudiéramos reaccionar, estalló el caos. Las criaturas, eran dos, cargaron. Sasha disparó a ciegas en la oscuridad mientras nosotros volvíamos a la cabaña, atrincherando puertas y ventanas con todo lo que encontrábamos. El asalto fue implacable. Los golpes resonaban contra las paredes cuando las criaturas intentaban entrar, y sus rugidos se mezclaban con el sonido de la madera astillándose. Los vislumbré a través de las grietas, gigantes cubiertos de piel, con rostros retorcidos por la furia. Mia fue la primera en caer. Intentaba reforzar una ventana cuando un enorme brazo se abrió paso y la agarró antes de que pudiéramos reaccionar. Gritó mientras el Bigfoot tiraba de ella a través de la ventana destrozada. Y entonces desapareció, arrastrada por la noche. No quedaba de ella más que sangre, ropa hecha jirones y trozos de su carne pegados a los cristales de la ventana. Recuerdo que me dieron unas cuantas arcadas y grité su nombre. El otro Bigfoot seguía golpeando la cabaña, pero podía oír el repugnante sonido de la carne desgarrándose y los huesos crujiendo, y supe que Mia estaba muerta y siendo consumida. El pánico se apoderó de mí. Sasha intentó ir tras ella, pero Doc y yo le retuvimos, sabiendo que era inútil. Ya se había ido y estábamos prisioneros en nuestra propia casa, rodeados de pesadillas. La noche se prolongó como una eternidad de terror y pérdida. Cuando por fin amaneció, el asalto cesó tan repentinamente como había empezado. Las criaturas se retiraron al bosque, dejándonos en el silencio de la mañana, un silencio que distaba mucho de ser pacífico. Salimos de la cabaña a un mundo cambiado. La granja estaba en ruinas, nuestras defensas destrozadas a la luz del día. La realidad de nuestra situación era innegable. Aquí no estábamos en la cima de la cadena alimenticia. Éramos presas, y el bosque había venido a reclamar lo que nos habíamos llevado. Sasha, con la determinación quebrantada por la pérdida de Mia, declaró que haría frente. Doc, siempre científico, insistió en que necesitábamos entender a nuestros atacantes, encontrar una forma de comunicarnos. Pero yo lo sabía mejor. No se podía razonar con los monstruos que habían descendido sobre nosotros. Nuestra única opción era sobrevivir una noche más. Y cuando las sombras volvieron a alargarse, no pude evitar la sensación de que no todos veríamos el amanecer. El aire nocturno era eléctrico, cargado de una palpable sensación de terror a medida que la oscuridad nos envolvía. Nuestras defensas estaban altas, pero también nuestros miedos. Sasha, armada y sombría, patrullaba con una energía inquieta, mientras Doc, con su curiosidad ahora eclipsada por la urgencia de sobrevivir, improvisaba armas con lo que encontraba. Me coloqué entre ellos, sabiendo en el fondo que todos nuestros preparativos podrían no ser suficientes. No nos hicieron esperar mucho. Las criaturas se abalanzaron sobre nosotros con una ferocidad casi estratégica. Sus sombras se fundían con la noche como si hubieran nacido de ella. El primer contacto fue brutal, un borrón de movimiento y violencia que rompió el silencio.
Sasha se rió mientras apuntaba con su rifle a una de las bestias que se abalanzaba sobre nosotros, pero no llegó a disparar. El otro Bigfoot lanzó una roca a Sasha que le dio justo en el pecho. El ruso voló varios metros hacia atrás y pude oír el crujido de los huesos cuando la roca le golpeó. Decir que era una roca es quedarse corto. Era más bien una roca pequeña, de unos 40 kilos, y la cosa la lanzaba como una pelota de béisbol, balanceándose y con mucha precisión. No me lo podía creer. Doc se mantuvo firme, sosteniendo una lanza improvisada consistente en un largo asta de madera con un cuchillo de supervivencia barato de mercadillo pegado al extremo. Intentó exhibir la lanza, pero no fue un jabalí, ni siquiera un oso el que se abalanzó sobre él. Era un toro Sasquatch de 90 libras, y se abalanzaba sobre él como un camión. A pesar de su afilado bastón, Doc salió volando. Fue como si un camión hubiera chocado contra él. Voló al menos 12 metros y cayó al suelo con tal estrépito que Doc perdió el conocimiento por completo. Entonces me di cuenta de que, literalmente, no había nada entre los dos Bigfoots y yo. Me giré para correr y vi que Sasha estaba de pie. Se sujetaba el costado e intentaba resollar, pero no podía hablar. En lugar de palabras, tosía sangre y pude ver en su cara que se estaba muriendo. Me empujó la pistola en la mano y cogió su rifle. «¡Corre!». Sasha consiguió gritarme entre ataques de tos. Empezó a disparar al Bigfoot, pero yo ya estaba siguiendo sus órdenes y arrastrando el culo hasta mi jeep. No eran ni 8 millas, pero me parecieron una eternidad. Oí el rugido de 2 Bigfoots furiosos y un disparo tras otro, y entonces el arma se silenció y supe que tenía que llegar al jeep antes de que los Bigfoots llegaran a mí, pero al final llegué al jeep y me temblaban tanto las manos que tardé 3 intentos en meter la llave en el contacto. Cuando el motor rugió a la vida. Era el sonido más hermoso que jamás había oído. No me paré a pensar, ni a lamentarme, ni a mirar atrás. Conducía lejos de la granja, lejos de la pesadilla que se había cobrado la vida de mis amigos, lejos de un horror que ni siquiera sabía que existía. Las criaturas, la noche, la interminable lucha por la supervivencia. Todo se volvió borroso mientras recorría los kilómetros que me separaban de aquel lugar maldito. Cuando la granja quedó atrás, cualquier semblanza de la vida que había conocido también desapareció. Volví a Kentucky, dejando atrás los cadáveres de mis amigos en una cosecha millonaria. Nada de eso importaba ya. Sobrevivir era lo único que importaba.